Hay bandas que nacen para encajar, para sonar bien, para agradar, pero Café Tacuba no es ninguna de ellas. Café Tacuba es esa criatura sonora que se escapa de cualquier etiqueta, que lo mismo te pone a bailar un guapango marciano que a llorar en medio de un loop existencial. Es la banda que un día hizo cumbia con distorsión y al siguiente lanzó un disco instrumental depresivo. Y nosotros, sus oyentes, ahí seguimos, fieles, como si fuéramos parte de una religión secreta donde en vez de misas hay pogos y en lugar de Biblia se repite: eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Es imposible definirlos con un solo género, con una sola década, con un solo Rubén Albarrán. Porque sí, hasta su vocalista es múltiple. Cosme, Sisu Yantra, Anónimo, Sopilote, Gallo Gas y un larguísimo etcétera de identidades temporales. Como si el rockstar fuera solo un disfraz descartable y lo importante fuera la voz que habita el momento. Café Tacuba no se acomodó nunca, no fue complaciente, nunca dijo: esto funciona, repitámoslo. Totalmente lo contrario. Cada vez que algo le salía bien, cambiaban de piel. Porque en su universo repetir es traicionar. Su carrera es un ejercicio de constante evolución, de riesgo, de mezclar lo tradicional con lo mutante. Son arqueólogos sonoros del México profundo y al mismo tiempo diseñadores del México que todavía no existe. Y sin embargo ahí están, sin hits forzados, sin escándalos mediáticos, sin campañas de marketing virales, llenando conciertos, cruzando generaciones y dejando un legado que huele a maíz, a sintetizador y a libertad creativa. Hoy vamos a recorrer su historia, pero no como una cronología aburrida. Vamos a meternos en sus discos, en sus ideas, en sus rarezas, en sus travesuras musicales. Vamos a entender por qué, a más de 30 años de haber salido el garage en Ciudad Satélite, Café Tacuba sigue siendo la banda que no se puede clasificar y por eso mismo sigue siendo absolutamente necesaria. Todo comienza, como dijimos, en Ciudad Satélite, ese rincón de concreto y pasto podado al norte de la Ciudad de México, donde lo urbano y lo suburbano conviven como dos primos que no se caen bien. Ahí, entre casetes grabados, revistas de arte y conciertos universitarios nació Café Tacuba, o al menos su primera mutación. A finales de los 80, mientras bandas como Caifanes construían una estética oscura, mística y poética dentro del nuevo rock mexicano, Café Tacuba parecía como una propuesta mucho más impredecible. No era ni gótica, ni épica, ni folclórica en el sentido tradicional, sino una especie de collage sonoro entre punk, son jarocho, cumbia, rock alternativo y performance. Y sí, con jaranas, porque si algo le sobraba, era imaginación. Rubén Albarrán y José Lo Rangel se conocieron en la carrera de diseño gráfico, lo que explica un montón de cosas: la estética, la teatralidad, el juego constante con la identidad. Más que una banda, parecía un colectivo artístico con vocación musical. Y desde el inicio la premisa era clarísima: crear algo profundamente mexicano sin sonar folclórico a la vieja usanza, y al mismo tiempo explorar todos los sonidos posibles sin perder el alma. En 1992 lanzan su primer disco, Café Tacuba, con V, porque el famoso restaurante del centro histórico ya tenía registrada la versión con la U. El álbum es una fiesta sin mapa. Mezclas de canciones como Rarotonga, una adaptación de un cómic de los años 50, con piezas minimalistas como María, o narraciones visuales como Las Persianas. Hay norteño, hay secuencias electrónicas, hay letras crípticas, hay humor absurdo y hay nostalgia futurista. El resultado fue un poco desconcertante, pero a la vez fascinante. Nadie sabía bien qué hacer con ellos. ¿Eran rock? ¿Eran parodia? ¿Eran postmodernismo mexicano con sintetizadores? Lo cierto es que no se parecían a nada en la escena del momento, y eso, en plena efervescencia del nuevo rock latinoamericano, era un acto de valentía sonora. A diferencia de otras bandas que se presentaban con solemnidad, Café Tacuba irrumpía con jaranas, disfraces, sintetizadores y letras que hablaban de amores imposibles, estaciones del metro y personajes de telenovela. Pero debajo de todo eso había una propuesta estética clara: jugar con las formas para terminar revelando lo esencial. Y salidos de ese garage de Satélite se subieron a los escenarios nacionales sin pedir permiso. No eran los más ruidosos, ni los más sexys, ni los más rebeldes, pero eran los más mutantes. Y eso en México y en el mundo siempre marca diferencia. Ser vocalista de una banda es, en teoría, una tarea bastante sencilla y clara, digamos. Cantar, tener algo de carisma y tratar de no perder la voz en una gira larga. Pero Rubén Albarrán decidió que eso era demasiado sencillo, de hecho. Y así, en lugar de ser simplemente el cantante de Café Tacuba, se convirtió en un desfile de alter egos que cambian con cada disco, con cada etapa, con cada idea. Cosme, Anónimo, Gallo Gas, Rita Cantalagua, Sisu Yantra, Elfego Buendía, Sopilote, Cone Cahuitl, Ixaya Mazatzin Tleyotl, Yaotl, Amparo Tonto Medarto Inlecach.
Y esos son solo los que recordamos sin tener que revisar Wikipedia. En total, Albarrán ha adoptado más de 20 identidades escénicas a lo largo de los años. Algunas duran un disco, otras una gira, otras solo una entrevista. Y todas, por raras que parezcan, tienen su razón de ser. Al principio muchos pensaban que eso era una especie de juego excéntrico, un capricho artístico, pero con el tiempo se hizo evidente, los nombres de Rubén Albarrán son parte de la obra. Cada uno representa una etapa creativa, un estado emocional, un comentario político, una exploración espiritual o simplemente una necesidad de mutar para no aburrirse de sí mismo. Porque Rubén Albarrán no es un frontman tradicional, él no le interesa la celebridad, ni el ego rockero, ni repetir fórmulas. Su voz cambia, su presencia cambia, su nombre cambia y con eso cambia también nuestra percepción de él. Como si al disolverse en personajes pudiera decir más verdades que siendo él mismo. Y si uno lo piensa, hay algo profundamente chamánico en todo esto. Cada nombre es como una máscara, y esa máscara le permite canalizar otra energía. A veces es humorística, a veces es rabiosa y otras veces es profundamente espiritual. Hay momentos en los que canta con una dulzura casi infantil, y otros en los que grita como un animal mitológico, que salió de un códice prehispánico después de tomar ayahuasca. Lo fascinante es que a pesar de todo este carnaval de identidades, uno siempre sabe que es él, porque su voz única, nasal, rota, furiosa, amorosa, es inconfundible. Y porque más allá de los nombres, hay una coherencia ética y estética. Rubén Albarrán no está jugando a ser muchos. Está haciendo todo lo que necesita para no convertirse en nadie más. Así que la próxima vez que lo veas en un cartel con un nombre que parece inventado por una inteligencia artificial maya, no te confundas, sigue siendo él, solo que en otra forma. Porque si Café Tacuba es una banda en constante transformación, Rubén Albarrán es su elemento más mutante. Vamos a detenernos un poquito en 1994. Aquí Café Tacuba lanza su segundo disco, Re. Apenas 2 letras para un álbum gigantesco en ambición, en diversidad y en profundidad. Producido por Gustavo Santaolalla, Re es un álbum doble con 20 canciones, cada una con identidad propia, como si la banda hubiera querido condensar toda la historia sonora de México en una sola obra. Re no tiene un estilo definido y eso es justamente lo que lo hace tan poderoso. Navega entre bolero, punk, ranchera, bossa nova, funk, guapango, electrónica y rock alternativo, sin pedir permiso. No es un disco conceptual en el sentido clásico, pero sí es una declaración de un principio elemental. La música es libertad y vamos a navegar un poquito por algunas de las piezas clave. Empecemos por el aparato. El arranque de esa canción es abrupto, con cuerdas medio distorsionadas, voces procesadas y una energía casi industrial. Se siente como una sacudida. Esto ya no es el Café Tacuba del primer disco. Esta canción habla de ese objeto extraño, el aparato, que parece tener vida propia. Raro, denso, incómodo. Exactamente como debía empezar un disco como Re. Luego está La Ingrata, que es posiblemente una de las canciones más populares del disco, pero a la vez la más polémica. Con ritmo y letra de despecho. Parecía una parodia de esas canciones rancheras o norteñas clásicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la banda decidió dejar de interpretarla en vivo por esa línea que sugería violencia hacia la mujer. Y fue un gesto de autocrítica poco común en el rock en español, a la vez un ejemplo del compromiso de la banda con el momento cultural. Re también es eso un poquito, es una obra capaz de cuestionarse a sí misma. Esa noche, que es un bolero moderno, íntimo, dedicado a Chabela Vargas, su tristeza no es melodramática, sino es un poquito contenida, como si la herida estuviera tan profunda que ya no duele, que solo existe. Las cuerdas tenues y la voz casi susurrada hacen que esta sea una de las piezas más emocionales del álbum. Las Flores es uno de los temas más queridos por el público, con jaranas y percusión alegre parece ligera, pero también es una canción de deseo puro, sin posesión. Una declaración de amor honesta, sin grandilocuencia. La letra lo dice sin vueltas. Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Está el baile de salón, que es pop elegante con un saborcito setentero. La historia de una conexión emocional que se da a través del cuerpo y del movimiento. Una canción súper coreada y súper querida en el repertorio. Está Madrugal, que es un bolero minimalista, casi murmurado. Una atmósfera brumosa que lo convierte como una especie de rareza poética dentro del disco. Y es breve, como un suspiro que se queda en el aire. Está El Ciclón, que es una pieza intensa, cargada de texturas, que tiene la fuerza de una tormenta sonora y que remite a lo rural, a lo ancestral, a lo que no se puede controlar. Aquí la voz se vuelve viento, se vuelve amenaza, se vuelve anuncio de algo inevitable. Está El Metro, que es un retrato de la vida urbana, estaciones, trayectos, multitudes anónimas. La música imitando el traqueteo del vagón mientras la letra narra con frialdad casi documental. Una canción sobre el movimiento sin destino.
Y está, por supuesto, Trópico de Cáncer, que es quizás la canción más política del disco, hablando del México petrolero, del progreso que arrasa, del abandono del campo. No hay un mensaje directo, pero sí hay una sensación de pérdida. Una canción oscura, pero muy poderosa. Re es una obra monumental, a la altura de las grandes producciones conceptuales del rock global. Pero su fuerza está en lo local, en lo íntimo, en lo híbrido. Por eso es que se le compara un poquito con el White Album de los Beatles, porque no es un disco, es un mapa. Y lo que mapea es una identidad sonora en constante movimiento. Tras el éxito de Re, Café Tacuba dio un giro radical en 1999 con Revés, Yo Soy, un doble álbum que rompió expectativas y pasó a la historia del rock en español. Está Revés, por un lado, totalmente instrumental, con paisajes sonoros entre lo ambiental, lo experimental y lo post-rock. Y Yo Soy, que contiene canciones interpretadas por Rubén y por Meme del Real, repletas de letras surrealistas, rock alternativo y por fusiones inesperadas. La banda propuso inicialmente solo Revés a la discográfica, pero Warner le exigió que tenía que incluir voces, por lo que al final se decidió mejor lanzar el doble. En el 99, este álbum obtuvo el Grammy Latino a Mejor Álbum de Rock, estructurando un fin de ciclo y un nuevo comienzo creativo. Revés estaba compuesto por 10 pistas numeradas, como 13, que también sirvió como sencillo, un pasaje lisérgico retorcido hacia la electrónica y el post-rock. En 5.1 destaca el cuarteto de clarinetes Argul. Otras piezas, como 10, versionan música folclórica desdibujada, y MC involucra al Kronos Quartet. El enfoque de este álbum era sinfónico y experimental, sin voces nuevamente, pero sin estructuras pop, como sin hacer concesiones. Yo Soy, por otro lado, incluye temas como La Locomotora, rock alternativo con ritmo hipnótico narrativo, Dos niños, una joya íntima, La muerte chiquita, experimental y delicada, El espacio, un texto poético que habla del paso del tiempo, El ave, Guerra, El padre, un catálogo de atmósferas disímiles. Rubén apareció en los créditos como Enru en Revés y como Amparo Tonto Medardo en Lequech en Yo Soy, para marcar esta distinción creativa. Considerado el primer álbum de post-rock iberófono, rompió esquemas y dejó huella en la crítica global. Sin embargo, algunos problemas contractuales impidieron su lanzamiento directo en plataformas digitales. Solo apareció parcialmente en tiempo transcurrido en el 2001, con temas como 13, Revés, La Locomotora, Dos niños, La muerte chiquita y Dos. Los críticos han reconocido la audacia de este álbum, un viaje a los 30, a lo que sigue, majestuoso, impredecible. Y en general fue un experimento total. 2 discos, una sinfonía visual y otra narrativa. Nadie esperaba un instrumental de larga duración del grupo más conocido del rock hispano, y menos junto a un disco vocal. Y al sacrificar el hit fácil, reafirmaron su compromiso profundo con la exploración sonora. No hicieron este disco para agradarle a nadie sino a ellos mismos. Y este álbum definitivamente demostró que Café Tacuba podía reinventarse, aún siendo una banda ya consagrada. Ahora, si hay algo que define a Café Tacuba más allá de su música, es su capacidad de hacer lo que se les dé la gana, sin perder el respeto ni el cariño del público. Y parte del encanto de seguir su carrera es descubrir joyas escondidas, decisiones creativas que parecen chistes internos y canciones que viven fuera del canon, como si hubieran sido soltadas al universo solo para oídos atentos. A lo largo de su discografía y fuera de ella, han dejado perlas raras, homenajes insólitos, covers inesperados y experimentos que confirman algo. No todo lo que hacen está diseñado para gustar, pero sí definitivamente para jugar. Por ejemplo, está Valle Callampa, del 2002, un EP de solo 4 canciones pero con un peso simbólico. Es un homenaje a la banda chilena 2-3. En versiones intensas y emotivas, Café Tacuba interpreta temas como Déjate caer, que se convirtió en un clásico instantáneo, incluso entre quienes no conocían la versión original. La canción adquirió vida propia y en manos tacuberas sonó más a exorcismo emocional que a cover. El título de un EP también es un guiño. Callampa es jerga chilena para hongo, pero también tiene ciertas connotaciones escatológicas. Elegancia y picardía, como siempre. El Outsider, un track lanzado fuera de los discos oficiales con una mezcla entre spoken word, electrónica marciana y existencialismo críptico. Parece más un mensaje interestelar que una canción. Perfecta para perder amigos en una fiesta si la pones sin aviso. Por otro lado, ellos participaron en la banda sonora del videojuego Little Big Planet, con una versión instrumental de Volver a Comenzar. Sí, Café Tacuba en un juego de plataformas de muñequitos de trapo. También se colaron en compilaciones como Nuevos Tiempos, Viejos Amigos, donde interpretaron temas con arreglos distintos, solo disponibles en ediciones limitadas. Hay versiones alternativas de canciones como Esa Noche o Ojalá que llueva café, un cover de Juan Luis Guerra, que solo aparecen en bootlegs o en vivo, tocadas con un respeto reverente y una carga emocional inusual. También es muy común que en sus conciertos improvisen letras, cambien tonos o hagan mashups en vivo entre canciones propias y ajenas.
En varios shows, Rubén aparece con atuendos imposibles, desde trajes prehispánicos hasta faldas vaporosas, y se presenta con alguno de sus alias, Sopilote, Conecahuitl, etc., recitando poemas o dando sermones sonoros entre canciones. En revistas han hablado de aliens, de comida vegetariana como práctica política, de espiritualidad chamánica y de las bondades del mezcal con total naturalidad. En algunos guiños visuales que han tenido en las ediciones especiales de sus discos incluyen ilustraciones, collages, códigos gráficos e incluso hasta tipografías inventadas. Por ejemplo, en Revés, Yo Soy, el booklet es una pieza artística en sí misma, con textos en espiral, escritura a mano y diseños que desafían la lectura lineal. En algunos conciertos han entregado objetos simbólicos al público, como frijoles envueltos en tela, como si la música se materializara con esos pequeños talismanes. Y aquí hay un pequeño bonus track, aunque no es precisamente una rareza, su MTV Unplugged merece una mención especial por ser una relectura de sus propios temas con arreglos orquestales y la participación de invitados como el mismo Gustavo Santaolalla y David Byrne. Allí, versiones como Eres o Mediodía se transforman en himnos emocionales sin perder frescura. Un disco lleno de sutilezas que muestra que incluso en la solemnidad Café Tacuba no deja de jugar. En resumen, seguir a Café Tacuba es como seguir una especie de juego abierto. Hay canciones que parecen acertijos, presentaciones que parecen rituales y decisiones que solo tienen sentido si aceptas que esta banda no se rige por reglas humanas. Y sin embargo, o precisamente por eso, nos siguen acompañando, sorprendiendo y emocionando. Ver a Café Tacuba en vivo no es simplemente ir a un concierto, es asistir a un ritual, a una ceremonia donde el pogo convive con la contemplación, donde la jarana y el sintetizador se dan la mano, y donde miles de personas gritan letras extrañas con la certeza de estar entendiendo algo profundo, aunque no sepan del todo qué. Desde sus primeras presentaciones en foros alternativos de la Ciudad de México hasta los sold outs en el Zócalo, el Auditorio Nacional o festivales como el Vive Latino y Coachella, la puesta en escena tacubera ha sido siempre un espacio de transformación. Rubén Albarrán, o el alter ego que le toque esa noche, no canta, invoca, se mueve como un chamán descompuesto, baila como si estuviera liberando demonios internos y hace pausas para respirar hondo, para mirar al cielo o para lanzar pequeñas reflexiones existenciales entre tema y tema. Puede aparecer con un tocado indígena, una falda, un traje blanco ceremonial o sin camiseta con el cuerpo pintado. Cada show es distinto, cada show es un personaje nuevo y el público lo sigue como si fuera una peregrinación pop. Luego tocan himnos generacionales como Las Flores, Chilanga Banda, Eres o La Locomotora, pero siempre con arreglos nuevos, con nuevos intros, con cambios de ritmo, con silencios dramáticos que les dan una segunda vida. No tienen nada de miedo de reinventar sus propios clásicos y mucho menos de meter en el setlist canciones instrumentales, improvisaciones o lados B. En un concierto de Café Tacuba se baila, se salta, se llora, se ríe, pero sobre todo se comparte una emoción colectiva muy difícil de explicar. Hay canciones que en estudio suenan suaves, pero en vivo se convierten en estallidos. Hay otras que no parecen hechas para el escenario hasta que las ves transformadas en mantras multitudinarios. Y si hay algo que han cultivado con esmero, es una relación directa, horizontal, amorosa con su audiencia. No hay la menor distancia entre banda y público, no, lo que hay es un vínculo, un agradecimiento constante y una energía que cuando todo funciona se siente casi sagrada. Asistir a un concierto de Café Tacuba no es recordar el pasado, es actualizar la emoción, es revivir el vértigo de lo que cambia y entender en carne propia por qué esta banda no se escucha solamente con los oídos. Se vive con el cuerpo entero. Hay bandas que se apagan con el tiempo, otras que se repiten hasta gastarse. Y después está Café Tacuba, una criatura sonora que nunca quiso ser lo mismo dos veces, que entendió desde el inicio que la única forma de durar era cambiar, era romperse, era mutar. Desde su garage en Ciudad Satélite hasta los escenarios más grandes del continente, han recorrido un camino sin atajos, sin fórmulas, sin miedo. Cada disco ha sido un salto al vacío. Cada concierto, un acto de fe en el presente. Cada canción, una forma distinta de decir lo mismo. No hay identidad sin riesgo. Ellos nos enseñaron que se puede mezclar lo ancestral con lo electrónico, lo ridículo con lo sagrado, la ternura con la distorsión. Que el rock en español no tiene por qué ser solemne ni predecible. Que lo mexicano puede ser vanguardia. Que lo popular no está reñido con lo profundo. Y también nos enseñaron algo más difícil, que crecer no es volverse aburrido, es hacer las paces con el cambio. Café Tacuba no se congeló en la nostalgia, nos invitó a envejecer con ellos, a mirarnos a través de su música en cada etapa, en cada pérdida, en cada reinvención. Hoy cuando escuchamos Re,
Revés Yo Soy o Hey Baby, no escuchamos solo a una banda, nos escuchamos a nosotros mismos, en nuestras contradicciones, en nuestras mutaciones, en nuestras ganas de no dejar que la vida nos vuelva grises. Porque si hay algo que nos dejó Café Tacuba es esta certeza hermosa. La única forma de seguir siendo uno es nunca, nunca dejar de ser muchos. Gracias.